Hola a todos y todas nuevamente. Yo soy Martín Nogueira y estamos en una nueva clase de dibujo 2 de diseño en comunicación visual de la Facultad de Artes. Vamos a comenzar, por ahí a riesgo de ser o de sonar un poco repetitivos, mencionándoles lo satisfechos que estamos en relación a la participación de ustedes a través de la plataforma de Google Classroom. Estamos todos, cada cual de su lugar, trabajando mucho, los colaboradores, los ayudantes, profesores, profesoras, y ustedes sobre todo que están participando a la par, leyendo o escuchando las consignas, mirando los videos, produciendo sus trabajos, fotografiándolos, enviándolos, recepcionando las devoluciones que los y las docentes les damos en relación a lo que ustedes entregan. Aquellos y aquellas que están desde el principio, que se engancharon de entrada, que no tuvieron problema, aquellos que lo hicieron un poco después, y quienes lo han hecho a último momento, sepan todos que están a tiempo, que estamos a tiempo, y que de a poco habrán notado que se va armando como un ritmo de producción, de entrega, de devoluciones, que es justamente lo que queríamos. Entonces comenzamos ante todo diciendo eso, que estamos muy conformes, muy satisfechos con cómo se están dando las cosas, habida cuenta de las limitaciones que tenemos en todos los órdenes a la hora de llevar esto adelante, pero que de todas maneras, a pesar de estas dificultades, la estamos como remando y llevando adelante entre todos. Entonces estamos muy contentos con eso. Nosotros venimos de un par de láminas en las que desarrollamos algunos contenidos que tenían que ver sobre todo con el valor local, y era un trabajo en donde fundamentalmente nos dedicamos a identificar esa tonalidad propia, local, propia de cada objeto independientemente de la situación de luz, diferenciarla de la de los demás. Ustedes han configurado sus modelos, han elegido sus objetos, han configurado sus modelos, han registrado permanentemente una situación de figura y de fondo, entonces han como atendido a la situación del contexto. También hemos conversado un poco en relación a cómo esas cuestiones del valor local tienen que ver muchas veces con la identidad más profunda de un producto y de un servicio en este mundo de mercancías del cual ustedes, insisto, siempre van a participar en un futuro no muy lejano, muy activamente. Y también han servido estas cuestiones y estos ejercicios para que ustedes comiencen a desarrollar también un poco el hábito de valorizar, ¿no? Hablábamos de la manera de aplicar el grafito, que era el material con el que nos habíamos manejado al principio, y la virome después. Entonces hablamos un poco de la manera, que es algo que para aquellos y aquellas que están muy habituados o que tienen muy naturalizado e incorporado el hábito de dibujar, es algo cotidiano y natural, pero que aquellos y aquellas de ustedes que no están demasiado acostumbrados, es bueno que sea un territorio en el cual empiezan como a investigar. Como les decía en algunas devoluciones, no abandonen esa investigación, no se queden con lo que conocen, sino que experimenten, porque fundamentalmente lo que suele suceder es que en general en esa investigación se suelen encontrar cosas que tienen que ver con las preferencias personales, con el gusto personal por alguna que otra manera, y siempre se sacan algún tipo de conclusiones en lo que es la manera de valorizar, y de alguna manera se empieza a incorporar y a imprimir cierta impronta personal en el asunto, lo cual siempre es bueno. Dicho esto, hay que mencionar que en el mundo visual en el que nosotros nos manejamos, estamos rodeados permanentemente de una infinidad de estímulos que provienen de las cosas, y las mismas cosas, y nosotros registramos y percibimos en las cosas un montón de información permanentemente. Muchas veces, de pronto, en un objeto, lo que habla con más fuerza es el diseño. En otros, por ahí lo que valoramos es la función. En otros habla más fuertemente el color. Y en otros por ahí cuestiones que son más intangibles. Pero de pronto nosotros tenemos acá un objeto en donde voy a apagar una luz para que se aprecie más el diseño. Esto es todo diseño, ¿no? Claramente. Miren qué lindo. Una taza. En otros
Otros son como portadores de valores simbólicos, ¿no? Y de pronto habla más fuerte del color. Una rosa. Y en otros, de pronto tenemos valores más intangibles como la fantasía. Y en todo este mundo de esta realidad fenoménica que nos rodea, ¿no? En donde las cosas son figuras o son fondo o se pueden presentar en una situación como ambigua, en donde hablan las figuras, en donde habla la forma, en donde habla el diseño, en donde hablan las texturas, en donde habla el color. Hay una cuestión que envuelve, si se quiere, o es común o subyace a todas estas cuestiones, sin las cuales sería casi imposible o prácticamente imposible que nosotros registráramos las cosas como son. Así que entonces les damos la bienvenida a esta nueva clase que va a ser el puntapié disparador de algunos trabajos y algunas láminas, y es la clase referida a valor tonal. Se darán cuenta que ahora es toda una realidad cromática que estamos ofreciéndoles. También se darán cuenta que aquella escala que nosotros hace unas pocas clases les pedíamos que ustedes desarrollaran en 9 instancias, lo que van a ver rápidamente es que esas 9 instancias son una simplificación respecto a la enorme cantidad de grises que ustedes pueden ver en esta misma imagen que nosotros les estamos ofreciendo. Aquella escala de 9 valores era una simplificación en donde los valores más altos eran los más claritos, el más alto de todos es el blanco de la hoja, y el más oscuro era el valor negro o lo más profundo que les diera el lápiz. Ahora bien, ustedes estuvieron trabajando con modelos que armaron ustedes. Queremos recordarles que los modelos están re bien armados, que los objetos están bien seleccionados, que los modelos están bien configurados, y por lo que estuvimos viendo en las entregas de ustedes, los trabajos de valor local, están muy bien representados además, o sea que vamos bárbaro. Por supuesto, mientras ustedes desarrollaban el trabajo de valor local, tenían como que contenerse de alguna manera y desestimar un aspecto muy importante de la información que el modelo y los objetos les proporcionaban, que tenía que ver con el volumen. Voy a apagar una luz para que se vea más claro esto que digo. Ustedes tenían esta taza, de pronto, en su modelo, y tenían que ignorar algo que es bastante obvio y bastante evidente a la percepción, que es el pasaje, por ejemplo, que se da entre área de sombra a área de luz, o viceversa, ¿no? De área de luz a área de sombra. Ustedes eso lo tenían que desestimar, se tenían que desentender de esa cuestión y tenían que registrar, percibir que el valor local de esta tasa era un valor muy alto. Si tuviéramos que situarlo en la escala esa de 9 valores, sería seguramente el mismo blanco de la hoja, porque la tasa es de un valor muy alto, ¿verdad? Sería un 9. De la misma manera, si ustedes tienen una linterna así, que es gris y amarilla, ustedes lo que iban a registrar era que esto era un valor muy alto, entonces sería un gris muy alto, no sería el gris, el blanco, que es el 9, pero sería un gris 8 de pronto. Y este gris, que es muy oscuro, pero que no es negro, sería, en aquella escala de 9 instancias, sería un gris número, no número 1, pero número 2. De la misma manera, esta botella, que les cuento que es roja, sería representada con un valor número 1, ¿sí? Negro, y esto sería un gris 5, más o menos a mitad de camino en la altura de esa escala de valores. Bien, y además les explicábamos que el sentido de eso era que ustedes incorporaran la idea de que muchas veces, junto con otros elementos como son el color, el diseño y la forma, el valor local se constituye como una parte muy importante en la configuración de la identidad de un servicio o de un producto, que es algo que a ustedes los va a convocar a lo largo del desarrollo de su carrera profesional. Por supuesto, entonces, como se desentendían de la situación de la luz y de la sombra, lo que les quedaban eran unas figuras
bastante plenas, ¿no? Parecían como silueteadas, casi recortadas, porque tenían el mismo gris, una botella tenía el mismo gris en el cuello, que en la base, que en el medio. Y lo mismo pasaba con todos los objetos, y está bien que les haya quedado así. Ahora, habiendo transitado por esa etapa que ustedes desarrollaron en 2 láminas, una con grafito, con lápiz primero y después con virome, lo que les vamos a proponer es, y vuelvo a encender la luz, es el análisis, ahora sí, por fin, de la cuestión tonal. Ahora vamos a trabajar con valor tonal. ¿Cómo vamos a trabajar? Nuevamente van a seleccionar, en este caso, 3 objetos. De configuración de una estructura simple, de color pleno. También pueden ser perfectamente algunos de los objetos que estuvieron eligiendo para trabajar valor local. Van a ser 3. Los van a situar sobre un plano que los van a apoyar, y esta vez los van a iluminar artificialmente con una lámpara, un velador, una de esas lámparas de eclipse. Y esa lámpara, esa fuente de luz artificial, va a estar situada preferentemente a la izquierda del modelo y un poquito más arriba. La idea de esto es que ustedes puedan disponer de una situación de luz generada por ustedes artificialmente. Porque ¿qué pasa? Cuando están las cosas sujetas a la iluminación ambiental, lo que pasa es que el sol se va moviendo, las sombras se van moviendo, y entonces uno cuando empieza el trabajo la sombra va para un lado y a la media hora la sombra ya está yendo para el otro. Al disponer de una situación artificial manipulada por ustedes, lo que van a tener la posibilidad es de contar con una fuente de luz y una proyección de sombras previsible y estable. Y esto también les va a servir porque el trabajo es como bastante más complejo, y seguramente lo que va a suceder es que ustedes estén trabajando en el dibujo un rato, se cansen o se tengan que ir a hacer otra cosa, vuelvan después, y esta fuente de luz artificial les garantiza que las sombras vayan siempre para el mismo lado y ese tipo de cosas. Ahora lo que les vamos a mostrar es un pequeño ejemplo de modelo que yo armé, también con 3 objetos y también con una luz artificial. Y justamente en ese fragmento, en ese segmento del video, lo que va a aparecer son las consideraciones, los asuntos, las cuestiones que nosotros queremos que ustedes consideren primero al observar y al percibir el modelo de una manera analítica, y después, por supuesto, a la hora de representarlo. Vamos con eso ahora. Bueno, muy bien. Aquí estamos llegando a nuestro modelo que tenemos instalado con una fuente de luz artificial que ejerce su influencia sobre este sencillo modelo que hemos armado seleccionando 3 humildes y sencillos objetos. Nos hemos preocupado también por que sean de valores locales bastante diferentes uno del otro. Tenemos una fruta, tenemos un envase de plástico y tenemos una cinta. Nos preocupamos también por gestionar un fondo, ¿sí?, que contenga a toda esta estructura que tenemos adelante, y tenemos por supuesto un plano sobre el que apoya todo el modelo. Vamos a analizar algunas cosas. Primero, asumimos que todo esto está previamente construido, como ya les veníamos comentando en las devoluciones anteriores. Todo esto está construido con líneas auxiliares que ayudaron a que ustedes puedan edificar eficientemente desde lo estructural para plantar bien sólidamente a estos objetos en el espacio. Y bueno, asumimos que todas esas líneas debajo de esto van a estar previamente dibujadas. Ahora nos vamos a centrar, por supuesto, en la cuestión tonal, que es la cuestión que nos afecta en este trabajo. Y vamos a decir que finalmente es lo que va a imponerse a la percepción, ¿sí? No van a haber más líneas de contorno, y las líneas auxiliares van a ser tapadas, si se quiere, por la
por el análisis que hagan ustedes de la situación de luz y de sombras, o sea, por la situación tonal. ¿Sí? Entonces podemos fijarnos que hay claramente sectores de luz, sectores de sombra, y cada objeto más o menos reacciona de una manera parecida, ¿no? Con un sector, en este caso, hacia un costado de luz y hacia el otro de sombra, sucede acá, se ve muy claramente. Sin embargo, después, aparte de esto, que uno lo enuncia así sencillamente y bastante así nomás, la realidad es que toda la situación, desde lo que es el análisis tonal, presenta un montón de complejidades que es lo que nosotros queremos que ustedes empiecen a visualizar y analizar ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos un área iluminada acá, pero también tenemos una luz adentro de la luz, si se quiere. Y también tenemos un área que está en sombra, pero también es cierto que esa sombra no es absolutamente uniforme, sino que presenta matices que tienen que ver con cómo la luz que proviene desde allá y rebota acá, de pronto nos da una especie de luz de relleno adentro de una sombra, que sería esta. Y también nos da una luz diferente cuando al rebotar sobre el envase blanco, vuelve en forma nuevamente de luz de relleno sobre este sector. Entonces uno ordinariamente diría, bueno, la naranja está iluminada del costado y de un costado está iluminada y del otro lado está en sombra. Y sin embargo vemos que tanto el sector de luz como el sector de sombra tienen cada uno sus particularidades y sus matices, ¿sí? La complejidad y la calidad de las luces y de las sombras. Sucede, por supuesto, también en este sector, en donde tenemos una sombra más intensa acá y menos intensa acá. Por supuesto que hay una especie de pasaje entre la zona de luz y la de sombra. Y de pronto también tenemos como luces de relleno bastante sutiles ahí o ahí arriba. Hay algunas otras cuestiones también a analizar, como las siguientes, por ejemplo. Si tomamos la cinta esta negra, vemos que yo voy a traer un objeto externo al modelo para compararlo. Esto es un estuche de unos anteojos. Por supuesto que el valor local de ambos objetos es muy similar, ¿no? Estamos hablando de un estuche de unos anteojos que es negro y de una cinta. Sin embargo, el material con el que está elaborado cada objeto determina que tenga una cierta calidad de superficie diferente, y en función de esa calidad de superficie diferente es que cada objeto y cada superficie reacciona de manera diferente a ese estímulo que es la luz que está proviniendo de ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes cuando tengan que destinar un valor tonal a esta luz, seguramente es un valor tonal que sería diferente al de esta luz, porque se ve claramente no son lo mismo. Hay diferentes calidades de luz, diferentes calidades de sombra, diferentes calidades de superficie a partir de los materiales de los que están construidos las cosas, y que reaccionan de manera diferente y expresan la luz que los afecta de una manera distinta. Por supuesto tenemos otras cuestiones, por ejemplo tenemos figura fondo, por supuesto siempre figura fondo, ¿no? Acá la figura, el borde del envase, tenemos una relación figura clara, fondo oscuro. Acá esta relación se invierte, es figura oscura y fondo claro, comparativamente, ¿verdad? Entonces decimos que son formas cerradas. Esta también es una forma cerrada. Yo en ningún momento la pierdo de vista respecto de su entorno, de su contexto. Siempre es una forma cerrada. Y esta también es una forma cerrada, porque acá tenemos figura clara, fondo oscuro, y acá tenemos figura oscura, fondo claro, pero siempre veo dónde termina. ¿Puede pasar que la forma no siempre sea cerrada? Por supuesto. A veces figura y fondo comparten o colores o valores lumínicos que son demasiado parecidos y no resulta tan nítido y tan evidente dónde termina una y dónde termina otro. Entonces, a eso lo vamos a llamar formas abiertas. Lo tenemos acá. Entonces, áreas de luz,
áreas de sombra, áreas de luz, áreas de sombra. Pero dentro de las áreas de luz, jerarquización y diferentes calidades de lo que es la luz. Y dentro de las áreas de sombra, también una jerarquización y un análisis más fino en relación a las calidades de sombra. Una cosa es este valor, otra cosa es este valor y otra cosa es este valor. Entonces, sombras propias, sombras proyectadas sobre otro objeto que está cerca y proyectadas también sobre el plano sobre el cual apoyan las cosas. Relaciones de figura-fondo que se pueden invertir incluso dentro de un mismo objeto. Figura clara, fondo oscuro, figura oscura, fondo más claro. Análisis y después a la hora de la representación de la calidad de la superficie y de los materiales con que están compuestas las cosas para después registrar eso y que eso tenga una equivalencia y un relato en un valor tonal. Recordar también que esta luz o esta luz no valen nada sin este fondo. Si ustedes en la hoja, supongamos que está muy bien que esto lo dejen del blanco de la hoja porque es poco probable que encuentren algo más clarito en su objeto. Entonces esto que es brillante, que está bien iluminado, a pesar de ser de un objeto negro y de un valor local muy bajo, supongamos que este brillo lo dejan del blanco de la hoja porque es lo más clarito que tienen en todo el modelo, incluso posiblemente más clarito que el objeto blanco. Pero esta luz va a funcionar como luz en la medida en que ustedes pongan un valor acá atrás. Y esta luz va a funcionar como luz en la medida en que ustedes pongan un valor acá atrás. Si ustedes dejan toda esta área sin intervenir y la dejan del blanco de la hoja, esto no va a funcionar como una luz y esto tampoco. Sombras propias, sombras proyectadas, líneas auxiliares, estructura. No olvidarse de qué valor local está hecho cada objeto, pero tampoco olvidarse del material y de la calidad de superficie que ofrece una reacción particular y diferente a ese estímulo que es la fuente de luz. Luces propias, sombras proyectadas, sombras propias, matices, luces dentro de las luces, sombras dentro de las sombras. Es bastante complejo. Y también está lo de la manera, que ahora lo vamos a explicar, aunque tiene que ver con algo que ya les estuvimos contando cuando tenían que hacer el trabajo de valor local. Bueno, acá tenemos aunque sea un borrador así nomás, la lámina a ustedes les va a quedar más o menos así. A partir del mismo modelo de 3 objetos de color pleno, muy similares a los que utilizaron en los ejercicios recientes. Acá les va a quedar el estudio de ese modelo resuelto en valor local y a la derecha resuelto en valor tonal. Relación de luces, de sombras, sombras proyectadas, sombras propias, relaciones entre las figuras y el fondo. Se puede dar que en un mismo objeto, en un sector la figura sea clara y el fondo oscuro, y esa relación en otro sector se vea invertida con una figura oscura contra un fondo más claro. Siempre formas cerradas porque permiten en este caso ver dónde termina una cosa y dónde empieza la otra, pero también van a notar que de pronto en otro sector puede pasar que no esté tan nítido, no esté tan nítida esa cuestión de a dónde termina una cosa y a dónde empieza la otra. Comparten mismos valores tonales o muy similares. Entonces yo este jarrón de pronto yo sé que acá termina acá, ¿no? Y yo sé que acá termina acá, pero acá se abre al fondo. A esto lo vamos a llamar formas cerradas y esto lo vamos a llamar formas abiertas. Por supuesto, debajo de esto hay una construcción con líneas auxiliares, con ejes, con direcciones, con fugas, que eventualmente van a ser tapadas, pero más o menos la lámina les va a quedar más o menos así. A la izquierda, y siempre a partir del mismo modelo de 3 objetos, su versión en valor local, y a la derecha su versión en valor tonal. Y ahora sí, a la hora del trabajo de la parte derecha de la lámina, digamos, donde ustedes trabajan valor tonal, sí, analizar todo, todo. Con tiempo, con trabajo, descansan, siguen después, ¿sí?
tiene bastante complejidad el trabajo. Tómense su tiempo y disfrútenlo también. Es importante disfrutar el trabajo, ¿eh? Bueno, cerramos con un rápido repaso respecto de la actividad que van a llevar adelante ustedes. Van a conformar un modelo con 3 objetos cuyas características ya hemos descrito abundantemente. Lo van a iluminar artificialmente, preferentemente de izquierda a derecha, un poquito de arriba hacia abajo. Van a tener una situación entonces artificial de luz que les va a proporcionar justamente eso, una situación de luz estable independientemente de la hora del día que sea, y que les va a permitir también abandonar momentáneamente el trabajo para regresar al mismo después cuando estén descansados y demás, porque la dificultad y la complejidad del ejercicio es bastante. Entonces les va a llevar un tiempo, seguramente lo van a tener que hacer no en una sola sesión, sino en 2, 3, 4. Eso por un lado. Nunca, lápiz 2B, vamos a trabajar con lápiz 2B, no olvidemos jamás que primero vamos a construir, aunque sea con líneas muy livianitas, muy suaves, una edificación eficiente de los objetos para que las cosas les queden plantadas en el plano de una manera sólida, porque se van a dar cuenta que no tiene sentido que el trabajo del análisis de las cuestiones de luz y de sombra sea eficiente si de pronto la botella, cuando alejamos un poquito la hoja, vemos que está torcida, ¿no es cierto? O que el cargador de celular que elegimos para dibujar parece que es de goma porque las fugas están demasiado blandas o las líneas no convergen hacia el fondo. Entonces inviertan ese tiempo, por más que después esas líneas después van a desaparecer. Toda línea va a desaparecer finalmente de este trabajo porque es un trabajo absolutamente tonal. De la parte izquierda de la hoja van a ser la versión de ese modelo en valor local, que es algo que ustedes ya saben manejar. Vimos que lo están haciendo muy bien a partir de los trabajos que estuvimos mirando. Y en la parte derecha sí van a poder como entregarse al análisis más exhaustivo de todos los accidentes, los matices y las variantes de luz y los accidentes de luz y de sombra que ocurren. Recuerden, luces dentro de las luces, sombras dentro de las sombras, calidades de las luces y las sombras en función del valor local de cada objeto. No es lo mismo una sombra de un objeto blanco que una sombra de un objeto cuyo valor local es un gris 5. Sombras proyectadas, formas abiertas, formas cerradas, relación figura-fondo, relacionar la calidad de las superficies de los objetos a partir de los materiales en los que están construidos y cómo, a pesar de muchas veces de tener un valor local muy similar, responden de manera diferente. Fíjense las calidades de las luces de esto, no es lo mismo una que otra, ¿no? Y los dos tienen un valor local bajo, negro, ¿no? Entonces, un poquito tiene que ver con la relación de la calidad de las superficies, cómo responden los objetos a los estímulos de la luz en función de las texturas, en fin. La hoja divide en dos, valor local de un lado, valor tonal del otro. Bueno, para cerrar, dos últimas cosas. Primero, en relación a la manera de valorizar, ya les contamos la otra vez que aquellos y aquellas de ustedes que estén habituados a dibujar y tengan un hábito en el dibujo, ya tendrán seguramente, muy probablemente, una propia manera de resolver el tema de cómo valorizar con lápiz. Para esta cuestión les recomiendo que vuelvan al video de la clase 5, que era la de valor local, en donde justamente les hablábamos un poco de la manera. Hablábamos de el trazo, de la direccionalidad, de la superposición y también de cómo uno comprime o agrupa más la unidad que uno, hablamos de los 8, ¿no? La unidad que uno elija como módulo, si se quiere, de representación, y además comentábamos que el lápiz 2B, que es el lápiz con el que ustedes tienen que trabajar esta lámina, es un lápiz que responde muy bien a la presión y es muy versátil en el sentido de que presionando muy poco obtenés grises muy livianitos, muy claritos, pero al mismo tiempo presionando fuerte podés empezar a pasar como por todo el abanico hasta llegar a valores bien bajos. Eso por un lado. Investiguen, no se queden con lo que ya saben, no se queden por ahí con la fórmula que ustedes sienten que les da resultado. Pueden, por supuesto, profundizar en eso, pero también pueden investigar un poquito más maneras nuevas y, como les contábamos la otra vez, ir descubriendo de alguna manera algunas preferencias personales, algunos resultados más efectivos que otros,
Y toda esa cuestión uno no la tiene más o menos clara hasta que no investiga un poco y prueba. Por supuesto, a partir del ensayo y el error, uno tiene que estar dispuesto a equivocarse mucho en esto. Y la otra cuestión es que yo me preguntaba, que quizás ustedes se pregunten en algún momento, ¿qué hacen en dibujo haciéndome dibujar tazas y jarrones como si estuviéramos en el siglo XVIII? Y está bien que se lo pregunten, pero también hay una respuesta para eso. Nosotros estamos trabajando cuestiones que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, cuando nosotros vemos figura clara, fondo oscuro, estamos viendo, está bien, figura clara, fondo oscuro en la taza o en el jarrón, pero es algo que uno lo puede aplicar al diseño. Cuando estamos viendo figura oscura con un fondo claro, estamos viendo figura oscura, fondo claro en una taza o en un jarrón, pero también son cuestiones que se pueden vincular y aplicar al diseño. De hecho, ustedes lo van a tener que hacer. Lo mismo con las formas cerradas, lo mismo con formas abiertas, lo mismo con cuestiones que nosotros les invitamos a que analicen en relación a cuestiones que tienen que ver con la figura y el fondo. Entonces, estamos viendo cuestiones que tienen que ver con la técnica, con la representación, con el lenguaje. Por eso es que los trabajos a veces son tan complejos y las actividades son complejas, porque uno tiene que ir como atendiendo y resolviendo un montón de cosas distintas. Y de ahí lo meritorio de parte de ustedes cuando lo pueden hacer bien. Lo importante de todas maneras es que siempre lo intenten, sabiendo que se van a equivocar muchísimo hasta poder desarrollar la técnica y el conocimiento del lenguaje. Pero bueno, en eso estamos. Ahora sí nos vamos en un final a todo color y nos vemos la próxima. Chao.